Para nosotros es un gran honor poder contar con la presencia de todos ustedes. Gracias al doctor Marchesí por estar con nosotros en esta noche. Gracias, señor secretario de Educación, distinguidas personalidades que nos visitan en esta noche. Realmente en la Fundación siempre nos agrada poder contar con la presencia de invitados tan especial como el que tenemos esta noche y poder contar con todos ustedes, porque el poder reunirnos para hablar sobre educación, sobre metas futuras, sobre cómo podemos mejorar nuestro sistema educativo, realmente es algo muy agradable. De hecho, hoy en la mañana estuvimos aquí reunidos con un grupo de directores de centros de estudio y estuvimos analizando precisamente la necesidad de poder transformar la educación, tanto en nuestro país como quizás colaborar con otras partes del mundo. De modo que el poder analizar cómo en este caso la Unión Europea, la OEI en su conjunto, todos nuestros estados latinoamericanos, estamos procurando utilizar la educación como la punta de lanza para el progreso, para la mejora de nuestras sociedades, es algo sumamente importante e interesante, y el poder estar aquí, analizar, discutir estos temas, realmente nos llena de mucho júbilo, de mucho provecho. Nuestro presidente, quien es presidente también de nuestra fundación, siempre ha dejado bien en claro que para él la educación es lo principal, lo fundamental. De modo que el utilizar la educación como elemento transformador de la sociedad realmente se ha convertido en una meta para él y lo ha evidenciado en todas sus acciones. De modo que el poder tenerlo aquí y poder discutir esto de nuevo, doctor Marchesí, realmente es para nosotros un gran honor y esperamos que realmente podamos todos poder aprender sobre sus palabras y todos podamos esta noche poder ver cuáles son estas metas, cómo nosotros realmente como sociedad nos vamos a involucrar en ellas, cómo nosotros podremos traerla a nuestro país y cuáles de estas serán aplicadas a corto o mediano plazo. Sabemos que bueno, son unos 11 años que nos depara al futuro del cumplimiento de estas metas, ¿verdad? Pero en educación, bueno, las cosas no son de la noche a la mañana. Sabemos que hay que empezar, porque sabemos que empezando vamos a tener un buen resultado. De modo que de nuevo sean todos bienvenidos, muchísimas gracias y esperamos poder disfrutar de todo lo que nos va a presentar el doctor Marchesí esta noche. Gracias. Ya esta mañana tuvimos la oportunidad de intercambiar con don Álvaro en la presentación de un estudio sobre convivencia de los actores del sistema educativo, un estudio interesantísimo que nos habla mucho del gran nivel de afectividad que hay en nuestras escuelas, aun cuando tenemos pendiente mejorar el nivel de efectividad en nuestras escuelas. Y quisimos, en ocasión de esta visita al país, que él pudiera hablarnos de un tema que él lo ha estado impulsando con mucho entusiasmo en España y desde la Secretaría General de la OEI. Son las metas educativas 2021 a propósito de los bicentenarios de las Américas. Y comentaba con don Álvaro y un grupo de personas que le acompañamos antes de entrar acá, que Dominicana, aunque tuvo su independencia en el año 1844, tuvimos un primer intento en el 21, la llamada independencia efímera, de manera que nosotros nos inscribimos en esa oleada de independencias que logró hacer repúblicas soberanas al conjunto de las naciones latinoamericanas. ¿Quién es Álvaro Marchesí, aparte de ser un gran amigo de los dominicanos? El doctor Marchesí Ulastre es un distinguido y comprometido profesional de la psicología y de la educación. Nació en España e hijo meritorio de muchos países de Hispanoamérica y del mundo. El doctor Marchesí posee una vasta experiencia como investigador y académico en la Universidad Autónoma de Madrid, en la Universidad de La Laguna y en la Universidad Complutense de Madrid. Fue su director general de Educación Especial en el Ministerio de Educación y Ciencia de España, coordinador del proyecto de integración de alumnos con necesidades educativas especiales en la escuela normal, desde donde aportó su visión humanista e integradora hacia una educación inclusiva y abierta a la diversidad. En su labor como director general de Renovación Pedagógica en el Ministerio de Educación y Ciencia de España, realizó importantes aportes para el sistema educativo, participando activamente en la elaboración de la Ley de Reforma del Sistema Educativo Español, LOCSE, pasando a desempeñar el rol de secretario de Estado de Educación, desde donde tuvo la responsabilidad de aplicar
exitosamente esa reforma educativa. Trabajó de manera intensa en el desarrollo de una importante red de evaluación de escuelas durante los años 2000-2002. De igual manera participó activamente en el estudio longitudinal sobre la influencia de variables socioeconómicas, familiares, educativas e individuales para el progreso académico de los alumnos de 12 a 19 años, año 2002-2005, financiado por la Dirección General de Ciencia y Tecnología. Otras valiosas investigaciones en las que el doctor Marchesí ha dedicado gran parte de su vida académica están relacionadas con las nuevas tecnologías en el aprendizaje de los alumnos, la evaluación de centros en la Comunidad Autónoma de Extremadura, el ordenador en el aula de educación infantil, la evaluación de las bibliotecas escolares en España, la convivencia en los centros escolares del País Vasco y más recientemente el estudio de convivencia escolar en la República Dominicana, precisamente dado a conocer durante la mañana de hoy en nuestro país. El doctor Marchesí ha publicado valiosos libros y artículos científicos, entre los que se destacan Controversias en la educación española, Evaluación de la educación secundaria, El fracaso escolar, Perspectiva internacional, Tecnología y aprendizaje, Investigación sobre el impacto del ordenador en el aula, ¿Qué será de nosotros, los malos alumnos?, traducción portuguesa del mismo nombre. El doctor Marchesí, solidario y comprometido con la expansión de nuevas propuestas y visiones innovadoras, ha participado en Iberoamérica como director internacional del Instituto de Evaluación IDEA, con sede en Brasil, Chile y México, director del estudio de la opinión de los estudiantes y docentes sobre la convivencia en los establecimientos educativos, director del Seminario Internacional sobre los Valores de los Jóvenes. De igual manera, ha participado en seminarios y congresos sobre evaluación de la educación, reformas educativas e inclusión educativa, celebrado en Santiago de Chile, Buenos Aires, Santo Domingo, Brasilia, Sao Paulo, Salvador de Bahía, Bogotá, entre otros. Solamente enumerar lo que están planteadas como las metas educativas 2021 y que el doctor Marchesí está haciendo ingentes esfuerzos con el liderazgo político español y europeo para que se conviertan en el principal proyecto de Europa hacia Latinoamérica, hacia el año 2010, nos habla de la importancia y la pertinencia que tiene para nosotros la visita de este gran amigo. La meta general 1 dice reforzar y ampliar la participación de la sociedad en la acción educadora. La meta general 2 habla sobre incrementar las oportunidades y la atención educativa a la diversidad de necesidades del alumnado. La meta general 3 habla de aumentar la oferta de educación inicial y potenciar su carácter educativo. La meta 4, universalizar la educación primaria y la secundaria básica y mejorar su calidad, entre otras. Todos temas apasionantes y que son hoy materia de preocupación en nuestros países y especialmente en la República Dominicana. Bienvenido, doctor Marchesí. Este escenario que ha sido tradicionalmente un espacio de intercambios, de debates, de ideas, de transferencia de conocimientos, es suyo. El secretario de Educación ha planteado un proyecto, como él bien ha dicho, enormemente ambicioso. Un proyecto que hemos puesto en común, porque él habla de la Organización de Estados Iberoamericanos. Quiero recordar que el secretario de Educación, Melanio, forma parte del Ministerio de República Dominicana también de la organización. Es un proyecto colectivo, es un proyecto compartido. Es un proyecto que se decidió inicialmente en la Conferencia de Ministros de 2008 y que fue reforzado en la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno en El Salvador a finales de octubre de este mismo año. Y ese mismo mes mantuvimos algunas reuniones, los ministros, el propio secretario de Estado de Educación en Madrid, para ir precisando los objetivos, para ir viendo cómo podemos enfrentarnos a los retos enormes que tiene la educación en Iberoamérica y que tiene la educación en República Dominicana durante la próxima década. Nosotros creemos que la mejor educación, la inversión en educación,
es la más potente estrategia frente a la crisis que ahora vivimos. Y que con más educación, posiblemente en el futuro, o con seguridad en el futuro, haremos frente mejor a nuevas crisis. Y por eso, como he hablado con el doctor Iglesias durante este último año, el doctor Iglesias es un gran valedor de este proyecto, reforzar la educación, poner en primer plano la educación en estos años de crisis es la apuesta más importante que podemos hacer para mantener la cohesión social de nuestros países y para enfrentarnos al futuro. Y es por ello que para mí, para la OEI, estar hoy aquí con ustedes para exponerles brevemente en qué consiste el proyecto, cuál es la responsabilidad de todos para llevarlo a la práctica en cada uno de los países, también en República Dominicana, con el fin de encontrarnos dentro de 10, 12 años en una situación significativamente mejor. Porque, como luego iremos viendo, y como ustedes saben mejor que yo, la situación de la educación en gran parte de Iberoamérica, en muchos países, también en República Dominicana, nos exige un enorme esfuerzo. Por eso a mí me complace enormemente estar hoy con ustedes para compartir este proyecto y saber que tienen ustedes un magnífico ministro, secretario de Estado de Educación, comprometido con la educación, como ha demostrado en las reuniones con las que hemos estado juntos, en los foros iberoamericanos, donde es un firme defensor de las iniciativas educativas y en donde encontramos los ministros con más fuerza, un colaborador indudable. Por eso le agradezco mucho la oportunidad de estar hoy aquí para compartir este proyecto. Me voy a ayudar de una presentación un poquito más, no diré moderna, porque ya esto ya empieza a ser antiguo, pero algunas diapositivas que, no muchas, para no cansarles, que me permitan y les permitan a ustedes seguir mis palabras. Lo primero, lo que quiero yo señalar en esta primera parte de mi intervención es qué significa el proyecto. ¿Por qué ponemos en marcha un proyecto que queremos que sea transformador de la educación? No queremos que sea un proyecto más, uno de los muchos, ¿no? Que se ponen en marcha, ¿no? Y que plantean, bueno, pues venga, vamos a ver si conseguimos nuevas metas y nuevas iniciativas que nos repiten una y otra vez que hemos de mejorar la educación. Queremos que este sea el gran proyecto que una a todos los países en un esfuerzo colectivo que nos permita dentro de 12 años decir mereció la pena. Y lo hicimos, y lo logramos. Y lo logramos porque estamos ante una oportunidad histórica. A partir de este año, 2009 y 2010, y hasta 2021, casi todos, incluso República Dominicana en 2021 por 21 días, pero bueno, también República Dominicana. Cuba hasta 2098 creo que es el último de los países que celebran la independencia, pero en fin, hemos dicho que también se incorpore, que no vamos a dejarle esperar hasta aquella fecha. Pero el resto de los países celebramos un acontecimiento que fue la independencia, la búsqueda de nuestra identidad, la defensa de nuestras señas propias y de la independencia de nuestros pueblos. Y esa independencia y esa reafirmación del sentido de nuestra cultura, de nuestros países, de nuestros pueblos, va a movilizar enormes fuerzas de la sociedad para reencontrarse a sí misma, para revisar su pasado, pero ojalá sobre todo para proyectarse hacia el futuro. Sectores sociales, sectores culturales, sectores empresariales, sectores profesionales, universidades, ministerios, administraciones, desde 2009 hasta 2021, van a vivir una dinámica, un debate, un esfuerzo colectivo por mejorar la sociedad, por enfrentarse con el futuro. Y en ese esfuerzo colectivo, lo que los ministros de Educación, los secretarios de Estado, con la OEI como articulador
de todos ellos, lo que hemos planteado es situemos la educación en el centro de esa aspiración colectiva. Situemos la educación como el gran proyecto de la próxima década, en donde el dinamismo colectivo se oriente hacia mejorar significativamente la educación que nosotros queremos. De ahí el subtítulo del proyecto, pues tengo aquí el libro, para que ustedes vean que es un documento, en fin, extenso y editado, que no es, un, fin, es una quimera, en el que el subtítulo habla de la educación que queremos para la generación de los bicentenarios. Y no se trata solo de soñar, lo que nos gustaría, se trata de soñar y de actuar, se trata de asumir como pueblos, como colectivos, nuestra responsabilidad. Y nuestra responsabilidad, y es el segundo de los indicadores de este significado, es buscar una sociedad más justa, que facilite también una educación más justa. Y una educación más justa que contribuya a una sociedad más justa. No queremos, no pensamos que la educación pueda cambiar aislada de las transformaciones sociales. Ojalá fuera así. Nosotros pudiéramos caminar y cambiar y mejorar mientras la sociedad va por su cuenta y nosotros tenemos una magnífica educación y una sociedad deplorable. No es posible. Es decir, hemos de ir entrelazando los cambios sociales con los educativos y los educativos con los sociales, apoyándose mutuamente. Por eso el debate, las discusiones que ustedes, con su presidente a la cabeza, están iniciando ahora, en donde están o acaban de iniciar para llegar a acuerdos de presente, de medio plazo y de futuro, es, yo percibo, sin estar dentro de sus debates y sus acuerdos, una enorme oportunidad para situar en esta perspectiva global los cambios sociales que ayuden a la educación y los cambios educativos que también contribuyan a resolver los problemas sociales. Por lo tanto, este es un proyecto socioeducativo, un proyecto que queremos que sea de la sociedad para la educación y de la educación al servicio de los alumnos y al servicio de la sociedad. Y este es otro de los rasgos importantes que queremos destacar y que nos exige que no sea un proyecto aprobado solamente por los secretarios de Educación, por los ministros de Educación, sino que tiene necesariamente que ser aprobado por los gobiernos de cada uno de los países como proyecto colectivo, como proyecto de los gobiernos que dicen, bueno, vamos a impulsar la educación y vamos a darle la prioridad que merece en el marco de los cambios y de las transformaciones sociales. Y por eso es un proyecto común, un proyecto, yo creo que por vez primera, un proyecto iberoamericano de nosotros para nosotros y desde nuestra realidad para apostar por aquello que nos parece más conveniente. Un proyecto común, pero que parte de la realidad diferente de nuestros países. Y esa es la dificultad y el acierto, desde mi punto de vista, del proyecto. Hemos planteado metas generales comunes, pero que deben ser, es el elemento siguiente, adoptados, concretados por cada uno de los países. No pueden ser iguales. Los objetivos, aunque la meta general, conseguir mejorar la educación infantil, sea la misma para todos los países, no puede ser el mismo logro establecido en República Dominicana o en Guatemala o en Honduras que en Brasil, en Chile o en Uruguay o en México o en Costa Rica o en Cuba. Cada país tiene su historia propia, tiene sus niveles propios y los problemas que normalmente tienen las metas comunes y generales para todos los países es que para unos son casi inalcanzables y otros ya las han superado. El proyecto que nosotros formulamos es un proyecto que debe ser concretado por cada país. Que cada país debe decir, a partir de estas metas generales, cuáles son los objetivos específicos que nosotros nos planteamos. Que nosotros nos planteamos para la próxima década.
Y por eso, sin ser dominicano, salvo por el afecto que tengo al pueblo dominicano, ojalá que en los debates que ustedes están planteando y que he seguido de alguna manera a través de las páginas de internet, y que hoy mismo he leído en la prensa española con toda una página dedicada al debate que ustedes están haciendo, ojalá que conduzca a un gran acuerdo en este país para los próximos 10 años. Ojalá. Porque no solo sería la clave del éxito, sino que sería un ejemplo para el resto de los países. Un acuerdo que diga, bueno, nos planteamos de estas metas, estas 5, estas 4, estas 7, bueno, bien, cada uno, no solo de manera general, sino diciendo, y los niveles de logro que aspiramos a alcanzar en 2021 es que en educación infantil logremos tales cosas, y en primaria tales otras, y en no sé qué tales otras, como luego veremos. Y sin esperar a 2015, como decía el secretario, para 2012 estas, para 2017 y para 2021. Y ojalá sea un gran acuerdo social y político, ojalá. En la medida en que nosotros podamos, y como yo hablé con Enrique Iglesias hace unos días, él me dijo, estoy dispuesto a contribuir a que eso sea posible, porque están ustedes en una oportunidad histórica ante Iberoamérica de lograr un acuerdo en educación, en el marco de sus debates, que sea ejemplo para el resto de los países. Estas metas, y este es otro de los rasgos importantes de nuestro proyecto, no son metas que se formulan, y que incluso los países formulan, y se deja que cada país las logre como buenamente pueda. No. Hemos pensado que junto con los compromisos de cada país exista un compromiso colectivo del conjunto de los países iberoamericanos. El secretario de Estado de Educación hablaba también de la Unión Europea, y luego precisaré su alcance también de la Unión Europea, para ayudar, para cooperar con los países que tienen más dificultades para lograr esas metas. Y por eso hablamos de programas de acción, de proyectos que ayuden a los países en la educación infantil, en la calidad de la enseñanza, en las nuevas tecnologías, en las metas que después comentaremos. Y hablamos, y este es el punto crucial, hablamos de un fondo solidario, económico, para conseguir las metas propuestas. Aspiramos, la OEI con los ministros, aspiramos a que haya un fondo que inicialmente hemos cifrado en torno a 2.000 millones de euros, que ayude a los países a alcanzar las metas propuestas. Un fondo que debe ser solidario del compromiso que los países asuman también. No es un fondo que simplemente contribuye y colabore y que los países reciban sin esforzarse. Es preciso que haya una acción compartida entre el esfuerzo de los países y la ayuda que desde los países más ricos y desde la Unión Europea se pueda proporcionar para poner en marcha el proyecto. Como decía el secretario de Estado de Educación, una de nuestras apuestas importantes es el apoyo de la Unión Europea. España va a presidir en el primer semestre de 2010 la cumbre de jefes de Estado de la Unión Europea y de América Latina. Y la voluntad de la OEI, hablada con el gobierno español, es que este proyecto, el proyecto de las metas educativas, sea el proyecto fundamental de la agenda de esta cumbre que se celebrará en el primer semestre, creo que en el primer trimestre de 2010. Avanzamos, por tanto, en esa dirección. Avanzamos con la voluntad de que las metas establecidas, apoyadas por la participación social, apoyadas, ojalá, por el consenso social y político, tengan como esfuerzo corresponsable la ayuda de los organismos internacionales, de los países más ricos y de la Unión Europea. Un breve, ustedes lo conocen, pero un breve repaso. Quería hacer como 4 diapositivas sobre un poco la situación en la que nos movemos, para que ustedes sitúen las dificultades y los problemas, y también voy a decir a República Dominicana en el punto en el que se encuentra. Este para mí es un tema muy importante.
y seguro que para ustedes también, que es la desnutrición de los niños. Para nosotros una de las tareas más importantes es lograr que la infancia, una de nuestras metas fundamentales, que la infancia sea una infancia alimentada, saludable y con experiencias educativas positivas. En torno a 7 millones de niños pequeños, menores de 6 años, están desnutridos en Iberoamérica. 7 millones de niños. Vean ustedes el porcentaje con datos de la UNESCO, en donde República Dominicana en esta diapositiva se sitúa en unos niveles dentro de la gravedad, del 5 y pico %, aceptables en comparación, no diré aceptables porque son solo 0% es aceptable, pero bien, en comparación, claro, dice, bueno, es que el 1%, sí, pero el 1 es este niño, ¿no? El niño que tiene una familia y tal, y este niño, si me oye decir ese niño que el 1% es aceptable, me la cargo con razón, ¿no? Pero vamos, me refiero que el esfuerzo que se ha hecho en República Dominicana, en comparación con otros países, es un esfuerzo que tiende a reducir significativamente, pero, no nos engañemos, tenemos todavía un gran esfuerzo por hacer. Y es por estos datos por lo que he insistido, que los cambios educativos no pueden dejar de lado el esfuerzo en alimentación, en nutrición, en salud de nuestros alumnos. ¿Cómo se puede aprender con hambre? No se puede. Lo único que piensa es comer. Enséñele usted, no sé, las divisiones, ¿no? Un niño hambriento, usted, en fin, que me cuenta, ¿no? Bueno, esta segunda, la tercera que les voy a refleja, la primera refleja la pobreza en los niños. Segunda y tercera quiero reflejarles las desigualdades. Bueno, cuando hablamos de quintil, hablamos del 20% de los alumnos de las familias, el quintil 1, de las familias más pobres, y el quintil 5, los alumnos, los jóvenes, del 20% de las familias con más recursos económicos. Se fijan ustedes, las diferencias son enormes, ¿no? Entre el acceso, bueno, los que culminaron mayores de 25 años en la primaria, la secundaria y la superior, es cierto que estas jóvenes no son los jóvenes actuales, han pasado 10 años, pero que indica, son las últimas estadísticas que tenemos, que indica la enorme desigualdad entre aquellos que son más pobres y los que son más ricos. Los jóvenes de 25 a 29 años, solo el 13% terminaron secundaria, frente al 71% de aquellos cuyos hogares estaban en el 20% de los más ricos. No digamos en la educación superior, en donde las diferencias son enormes, entre el 0,8 de los alumnos más pobres frente al 23,4. Es decir, que la segunda de los criterios, la desigualdad, es una constante en nuestros países. Señalo una comparación entre América Latina y la OCDE, y los países de la OCDE. Las distancias son todavía importantes. En un mundo globalizado en donde la educación es la fuerza mayor para consolidar el capital humano, generador de conocimiento y de progreso, hemos reducido, sin duda, las distancias. Se fijan ustedes, en primaria nos hemos aproximado a las tasas de la OCDE, estamos ya en el 90 y tantos unos y otros. Otra cuestión es la calidad de la enseñanza, pero bueno, en tasas de escolarización estamos muy próximos. Pero en secundaria, a partir de los 11 y 12 años, todavía la distancia es 30 puntos. Es un porcentaje muy importante, que nos queda un esfuerzo por hacer para aproximarnos a las tasas de escolarización de los países de la OCDE. Las tasas de escolarización, insisto, que no tengo en cuenta la calidad con la que estos alumnos viven esas tasas de escolarización. Ciertamente, como ven en las gráficas, en 10 años o en 12 años ha habido un progreso notable, del 30% en el 91 al 64% en el 2003, que hemos incrementado en secundaria las tasas de escolarización, y previsiblemente
pues en otros 10 años podríamos llegar a tasas muy superiores, pero como ustedes ven por las gráficas, los incrementos, cuando se llegan a determinados porcentajes, los incrementos son más costosos. Ese cuadro. Hay... vale. Hay primaria y secundaria. El incremento a partir de determinados porcentajes se hace más difícil. Pasar del 30 al 60, como ven ustedes, bueno, al margen de contextos sociales y económicos, supuso 8 años. Pasar del 60 al 64 ha supuesto 4. Pasar de ir incrementando, fíjense ustedes que la OCDE del 92,5 al 93,6 ha necesitado 4 años para subir 0,8 puntos. Es decir, que en la medida en que las tasas aumentan, subir el porcentaje es más difícil, porque los alumnos que no estudian viven en condiciones económicas y sociales y educativas más problemáticas. Bueno, este es un gráfico que he dudado si situarlo, ponerlo o no, pero al final lo he incorporado para hacer... espero que el secretario de Educación no me regañe, pero es la realidad. Dudé, van a decir que por qué lo incorporo, pero bueno, este es un estudio sobre los niveles de competencias matemáticas realizado en 2006 en los países iberoamericanos, los que ustedes tienen ahí, realizado por la UNESCO de Chile, por Oreal, cuyos resultados se presentaron hace unos meses. Hay un país que destaca sobre todo los demás, que es Cuba, verán ustedes en sus... y luego, aunque hay que reconocer que República Dominicana está al final, las diferencias no son significativas, las diferencias son aquellos países que están en la banda de la izquierda, significativamente alejados del medio. Es decir, que véanlo ustedes como un colectivo de países y no tanto como un país. Y eso me permite señalar lo que el secretario de Educación comentaba esta mañana y ahora ha hecho mención. Dominicana, en la reunión sobre convivencia, República Dominicana es un país en donde se cuida mucho la afectividad, pero en donde la efectividad hace falta esforzarse más. Y yo creo que este es un dato que lo pone también de manifiesto. Bueno, y la última de los gráficos que quería señalaros, porque yo creo que posiblemente tenga relación con el anterior, es el porcentaje de alumnos de tercer grado de primario que trabaja fuera de casa. Bueno, el porcentaje, la media está en torno al 10% en Latinoamérica. En República Dominicana, a datos de 2006, es del grupo de países más elevado. Posiblemente, este gráfico permite interpretar el otro, ayuda a interpretar el otro. Es decir, un porcentaje tan elevado de alumnos que trabajan, lógicamente, si a esos alumnos un día van a clase y les hacen una prueba de matemáticas, pues no saben qué contar. Entonces, claro, es decir, que todo está muy relacionado, pero de nuevo el mensaje, los problemas sociales condicionan los educativos. La situación de nuestros alumnos nos obligan a reflexionar sobre qué es lo que tenemos que hacer y dónde debemos plantear las respuestas. Y estos son los desafíos. Ante esta situación problemática, esta situación difícil, esta situación en la que se ha mejorado, pero en la que nos queda mucho por hacer, hace falta enfrentarnos a los desafíos, que son las grandes metas, los grandes objetivos que hemos planteado, que yo resumo en los 11 siguientes. El primero, al que ya he hecho mención, avanzar en una sociedad educadora. Comprometer a más instituciones que las estrictamente educativas. Es evidente que el secretario de Educación y todos los que trabajan en educación están comprometidos con la educación, los sindicatos, los subsecretarios, los maestros,
No basta con eso, no basta con eso. Hace falta un esfuerzo colectivo, hace falta más instituciones, universidades, empresas, centros de salud, lugares que tengan municipios que asuman una perspectiva educativa y que por tanto contribuyan a elevar el nivel de los jóvenes y de la sociedad. Porque una sociedad más culta, una sociedad mejor formada, es garantía en gran medida de unos jóvenes más cultos y mejor formados. No podemos pensar, de nuevo, que con las solas fuerzas de la educación resolvemos los problemas. El apoyo de las familias es también fundamental. El apoyo de las familias es una garantía del progreso de nuestros jóvenes y de nuestros niños. Pero el apoyo de las familias depende en gran medida del nivel cultural de nuestras familias. Cuando hay un porcentaje alto de familias analfabetas, de familias sin estudios, es más difícil, no diré imposible, porque hay familias que a pesar de no tener estudios hacen una labor muy importante con sus hijos, pero es más difícil aportar comunicación, apoyo, orientación a los niños que si las familias tienen un nivel de educación básica o superior. Por tanto, una de nuestras metas y uno de nuestros proyectos es avanzar hacia esa sociedad educadora, y hay una serie de indicadores que ponen de manifiesto el esfuerzo que cada país puede hacer para lograr este objetivo. La segunda de las metas es educar en la diversidad. Educar en la diversidad, entendiendo que Iberoamérica, también República Dominicana, es, sobre todo algunos otros países mucho más, como Guatemala, somos países multiculturales, en ocasiones multilingües, y que hemos de hacer un esfuerzo por atender de manera similar a todos los ciudadanos, a todos los grupos sociales, a todos los grupos culturales. Una educación sensible a la diversidad, diversidad de lenguas, diversidad de culturas, diversidad de capacidades, diversidad, es una educación capaz de desarrollar todo el potencial de un país. Pero educar en la diversidad es más complicado, es más fácil, ¿no? Y bueno, pues partir del supuesto, todos somos más o menos iguales, y por tanto los esquemas son todos más o menos iguales, porque además, hay que reconocerlo, es más, iba a decir, económico. Si todos los esquemas son los mismos, todos se multiplican. No es la estrategia que necesitamos. Necesitamos que todos los colectivos perciban que la atención educativa que reciben es similar, que se atienden a sus diferencias culturales, que se tiene en cuenta su identidad cultural, su identidad lingüística, y que se trabaje en las aulas, en las escuelas, en las distintas regiones, conscientes de que hay diversidad, y se forma a los maestros conscientes de que hay diversidad. Y eso supone pues una visión más amplia, más matizada de lo que es el proceso educativo. Y ahí hay también una serie de indicadores sobre acceso de colectivos, acceso de minorías, acceso de grupos étnicos a los estudios secundarios, a los estudios universitarios. Van a poner en marcha un conjunto de becas, sobre todo en algunos países, para que los grupos minoritarios, afrodescendientes o grupos étnicos originarios tengan posibilidad, tengan apoyo para acceder a algunos puestos, en concreto a ser maestros. Porque si las personas de estos colectivos son maestros y luego trabajan con su gente, seguro que su gente va a sentirse mejor comprendida y va a sentirse con la misma lengua y va a sentirse que tienen personas a las que los niños pueden aspirar y se sienten estimulados a continuar su esfuerzo porque tienen modelos que han logrado, pues en este caso, ser maestros. El tercero de nuestros proyectos, me atrevo a decir uno de los más emblemáticos, es cuidar la infancia. Es el proyecto que nosotros, junto con otros dos que luego comentaré, el proyecto en el que nosotros le vamos a prestar la mayor atención y que pueden ustedes contar con nuestra dedicación más absoluta. Entendemos que conseguir que todos los niños en estos 10 años tengan un puesto escolar o puedan participar en experiencias educativas de los 3 a los 6 años, que todos los niños en estos 10 años puedan continuar, puedan tener alguna oferta educativa
de algún tipo y que de manera creciente de los 0 a los 3 años, pueda ampliarse las oportunidades educativas, es una garantía para el futuro de estos niños y para el futuro del país. Los niños pequeños con experiencias educativas plurales, podemos pensar que todos pueden hacer lo mismo, podemos pensar que todos los niños van a estar 5 horas, unos pueden ser grupos de juego, en otros pueden ser grupos de comunidades, en otros pueden ser escuelas pequeñas, que todos los niños viven esas experiencias, les permiten acceder mejor a los 6-7 años a el proceso de aprendizaje más organizado. Pero esto es solo la parte de las experiencias educativas. Nuestro objetivo es cuidar a la infancia, y cuidar la salud, y cuidar la alimentación, y cuidar y orientar también a las familias. Y por eso este es un proyecto, el proyecto de infancia, un proyecto sociofamiliar educativo, un proyecto integrador, un proyecto global de apoyo a través de la Secretaría de Educación, a través de otras instituciones, de apoyo al cuidado de los niños, con especial énfasis en la familia. Y especial énfasis que supone, como luego retomaré, los proyectos, es el segundo de nuestros grandes proyectos, de alfabetización y educación básica para todos. En la medida que elevemos el nivel de educación, ayudamos a nuestros jóvenes, ayudamos a nuestros niños. Y en la medida en que planteemos proyectos más integrados, ayudamos a los niños, ayudamos a las familias. Por eso, el cuidado de la infancia va a ser nuestra meta a la que vamos a volcar todo nuestro esfuerzo. Puedo decirles que presentaremos 2 metas para que nos las financie la Unión Europea. Una de ellas es esta. La otra va a ser la educación técnico-profesional, como el otro de los grandes objetivos en los que nosotros pensamos que debemos volcar nuestros esfuerzos. El cuarto de nuestras metas, no fácil de lograr, pero necesario para competir y para desarrollar a nuestros alumnos, es conseguir que todos nuestros alumnos estén en la escuela de alguna manera 12 años, desde los 3-4 hasta los 15-16. En este momento la media está aún alejada de estas cifras. Pero en 10 años, en 12 años, podemos aproximarnos a este gran objetivo. Y nos lo podemos aproximar si nos volcamos en la infancia, en los 3-6 años, y si al mismo tiempo hacemos un gran esfuerzo para que nuestros jóvenes terminen la educación secundaria básica, continúen 3 años más, 3-4 años más, al término de la educación primaria. Fíjense que estamos en secundaria en torno ya al 70%. Es cierto que a partir de esas cifras todo es más difícil, pero hemos de conseguir que los alumnos lleguen a estar escolarizados durante este tiempo. Y de nuevo, para estar escolarizados durante ese tiempo, como luego veremos, hace falta mejorar las condiciones sociales, y es preciso al mismo tiempo que la enseñanza sea atractiva para nuestros jóvenes. No por ser atractiva, que sea más superficial, pero hemos de pensar que una enseñanza más atractiva puede conseguir con más facilidad que nuestros jóvenes consideren que es interesante, que merece la pena continuar en el esfuerzo del estudio, porque al final, no nos engañemos, estudiar supone esfuerzo, supone un compromiso personal, supone evitar otras opciones. De ahí que uno de los temas que están previstos en nuestro proyecto sea sensibilizar a la población, sensibilizar a las familias, sobre todo aquellas de sectores más populares, que conseguir que sus hijos estudien durante más tiempo es la mejor inversión que pueden hacer. Es cierto que a veces muchas familias piensan que necesitan recursos y dinero y que el niño trabaje y que resuelva los problemas. Pero sensibilizar a la población de que apostar y esforzarse porque los alumnos estén presentes en la escuela y que no la abandonen es una tarea importante que puede contribuir a un cambio social indudable. Y ahí tenemos la quinta de nuestras metas: mejorar la calidad y la equidad, conseguir una enseñanza que no solo tenga a los alumnos, sino que sea una buena enseñanza similar en todas partes, una enseñanza que conduzca al final para que nuestros alumnos tengan las competencias
básicas que les permitan manejarse en la sociedad, incorporarse a un empleo, proseguir sus estudios y en el futuro adaptarse a una sociedad en tan profundo cambio. Hace 30 años uno estudiaba para carpintero, posiblemente sabía que iba a ser carpintero muchos años, estudiaba para tal, estudiaba para economista y sabía que iba a ser economista, estudiaba para... Ahora uno no sabe, estudia y no sabe bien a qué se va a dedicar, ¿no? Sí, bueno, pero es así. Lo otro es añorar unos tiempos que ya pasaron, ¿no? Yo soy profesor, ¿no? Bueno, he sido, como ha dicho el secretario, muchos años. Y a mis alumnos, yo daba clase en cuarto de carrera, ya en los últimos cursos, en el último. Y yo les decía al final, me decía, bueno, todos eran psicólogos, ¿no? Claro, interesados en trabajar en psicología, y decía, no sufráis, ¿no? Es decir, de lo que se trata es de que estéis preparados para adaptaros a las demandas laborales y a buscar y encontrar y ojalá trabajéis en este campo, pero es muy probable que trabajéis 3 años y luego tengáis que ir a otro y por tanto no os especialicéis demasiado temprano. Claro, y no hay ahí, no sabéis más que eso y ahí no hay nada que hacer. Es decir, tener opciones plurales, es decir, formaros, tener capacidad de formaros de manera permanente, tener capacidad de aprender y de adaptaros. Ahora, en República Dominicana, pero en mi país, lo razonable es que un alumno termine sus estudios a los 22, 23, bueno, esté unos cuantos años sin trabajo, desgraciadamente, luego empiece en un sitio, esté ahí 2, luego salte a otro, esté ahí 3, luego busque en otro sitio tal, y luego regrese y tal, y luego, bueno, al final pero usted estudió economía, sí, pero yo estoy haciendo páginas de internet, pero usted estudió matemáticas, sí, pero yo estoy haciendo diseño de arte. Bueno, pues es lo que quede, bueno, pues ya incluso uno pues le empieza a gustar que lo que está haciendo y aprende lo que está haciendo. Es decir, que cuando hablamos de calidad, hablamos de ayudar a nuestros alumnos a que tengan capacidad de aprender por sí mismos, tengan posibilidades de seguir estudiando. Yo diría incluso más, claro, algunos son ustedes maestros, me dirán esto es casi imposible, que la mayoría de nuestros alumnos les guste estudiar más, entiendan que digan, bueno, es que estudiar un poco más, aprender, tener más conocimiento, es algo bueno, es algo que nos ayuda, que contribuye a que seamos más cultos, que seamos más libres. Todo eso es una enseñanza de calidad. Y todo eso supone cambiar las relaciones entre educación y empleo y pensar que hace falta incorporar nuevos aprendizajes. Y las relaciones entre educación y empleo es nuestra segunda o tercera, según lo vean ustedes, gran objetivo, nuestro segundo o tercer gran objetivo. Pensamos que en Iberoamérica no hay conexión, apenas hay conexión, o hay una conexión excesivamente débil entre el desarrollo educativo de nuestros alumnos, la formación y los vínculos, las relaciones, los lazos entre la formación y el empleo. Y por eso nuestro segundo gran proyecto es fortalecer la educación técnico-profesional. Es ayudar a los países a que tengan un diseño que responda a las demandas de empleo del país, a las demandas laborales, que permita al alumno aprender desde la experiencia, desde la práctica, y que pueda renovarse de manera continuada. Porque de otra manera, bueno, aquí hoy me comentaban, yo contaba una anécdota y alguien me contradecía de mi anécdota. Yo contaba una anécdota en España y me contradecían desde República Dominicana. Yo se la voy a comentar para que me digan el debate. Yo les decía a un grupo, yo, hablando de la formación técnico-profesional o la educación técnico-profesional y su necesidad de renovación, les contaba cuando yo era secretario de Estado, diseñé en mi país la educación técnico-profesional, pues fui a un pueblo, a una ciudad pequeña, ¿no? Y entonces para ver qué pasaba y cómo se podía cambiar, entonces pues había un centro de educación técnico-profesional en donde se impartía peluquería. Y entonces pues, yo fui ahí a charlar con tal, pues cómo lo veis, y pregunté a solo alumnas, no había ningún alumno.
solo alumnas. Y les pregunté, bueno, ¿cómo veis esto del empleo? Y me dijeron, imposible, porque en este pueblo solo hay peluquería. Y entonces ya hay peluqueras por todas partes. Nosotras ya no tenemos nada que hacer. Y entonces me decían, ¿y por qué no hace usted otra cosa? Y digo, pues tiene usted razón. Entonces pregunté a la directora, ¿no? ¿Por qué no hacemos otra cosa? Y me decían, porque es muy complicado. ¿Y qué hago yo con las máquinas de secadores que tenemos y la tal? ¿Y qué hago yo? Las maestras saben de peluquería, pero usted, ¿qué quiere usted ponga? ¿Nuevas tecnologías? Pues si no tenemos maestros, no tenemos máquinas. Bueno, en fin, tardamos años en cambiar. Pero luego, comentando esta anécdota a un grupo de personas de República Dominicana, me dijeron, aquí no pasa eso. Aquí las peluqueras tienen éxito asegurado, porque, me decían, aquí en cada barrio, en cada esquina hay una peluquera, porque aquí se va a la peluquería, la estética, bueno, permanentemente. Entonces hay trabajo para todos los que tienen oficio de peluquera. Yo no sé si es cierto o no, pero bien, claro que si eso es así, que sigan con la formación profesional de peluquería, pero en fin, seguro que hay otra que que habrá que adaptarla, ¿no? Bueno, en todo caso, sea o no necesario las tantas peluqueras, que se metió un problema. El hecho es que la renovación de la educación técnico profesional es imprescindible. Hoy, ponía antes el ejemplo de carpintería, los sistemas actuales, que yo recuerdo hace 20 años que en mi país se enseñaba carpintería, no tienen nada que ver con lo que ahora es necesario para trabajar en la madera, ¿no? Antes yo recuerdo que se pasaban los alumnos horas y horas, ¿no? La sierra y la lima ahí por una madera, ¿no? Para que quedara, ¿no? Perfecta y tal. Pasaron 15 días, ¿no? Yo no daba crédito, ¿no? Ahora no tiene ningún sentido. Usted se mete en las máquinas programadas, se mete en los talones y tal, aprieta las computadoras y tal, y le sale la madera mucho más perfecta y con 10 minutos de trabajo frente a 25 horas, con el coste que supone. Es decir, que los sistemas de aprendizaje en la formación han cambiado radicalmente. Si no preparamos a nuestros jóvenes en los nuevos sistemas, no tendrán nada que hacer, serán mano de obra no cualificada. La mano de obra no cualificada no contribuye al rendimiento del país, no contribuye al desarrollo del país e impide o dificulta enormemente la movilidad social de estos alumnos, porque sus empleos son empleos pobres, sus empleos no tienen apenas retribuciones y de nuevo pues el círculo de empleos bajos, mala cualificación, pobreza, etcétera, etcétera. La séptima de nuestra meta son los nuevos aprendizajes. Hace falta una educación que se enfrente a las nuevas exigencias de la sociedad tecnológica, de la sociedad de la información. Y eso supone incorporar las nuevas tecnologías. Uno de los objetivos de las metas, las nuevas tecnologías, los computadores, el software educativo, supone un coste. Y por tanto hemos de analizar cómo incorporar las nuevas tecnologías, en qué condiciones y con qué coste, y antes o después de otras prioridades. Por tanto, yo, que soy un claro defensor de la incorporación de las nuevas tecnologías, no las considero como la solución a los problemas educativos. No. Los problemas educativos tienen otras raíces y otras respuestas. Y las nuevas tecnologías ayudan, pero no pensemos que porque haya muchas nuevas tecnologías todos los demás problemas se han resuelto. Por tanto, hemos de calcular nuestras inversiones en función de nuestras prioridades. Pero dicho esto, entre los nuevos aprendizajes es necesario incorporar las nuevas tecnologías. Bueno, la meta octava es nuclear, que son los profesores. Claro, porque todo esto que estamos diciendo, al final, quien debe enseñar, pues son los maestros. Y quien debe atender a los alumnos son los maestros. Y quien debe gestionar los problemas son los maestros. Y por tanto, si todo esto va muy bien, pero los maestros están desanimados, están poco apoyados, están poco queridos, Aquí está nuestra líder sindical. Yo no quiero hablar mucho, bueno, luego el tema, no conozco yo la situación de República Dominicana para meterme donde nadie me llama, ¿no? Pero lo que vengo a decir es que los profesores hemos de pensar a medio plazo cuáles son las condiciones de todo tipo que pueden contribuir a la mejor formación, al mejor contexto de trabajo, a mejorar sus condiciones laborales, que
consigan que esos profesores se sientan competentes, motivados e ilusionados para hacer frente a las tareas tan enormes que tienen por delante. No son problemas sencillos, que no se resuelven fácilmente, no podemos engañarnos, porque el colectivo de profesores es un colectivo muy amplio y cualquier iniciativa de mejora del colectivo de profesores pues tiene un coste y unas repercusiones muy superiores a los colectivos muy pequeños, que son pocos, pues bueno, cualquier cosita se multiplica menos. Pero los acuerdos que contribuyan a medio plazo a ir resolviendo los problemas pendientes son acuerdos muy beneficiosos. Y en ese sentido hemos incorporado algunos objetivos, algunas metas específicas de capacitación, de formación permanente, de desarrollo profesional, de motivación, etcétera, como elemento fundamental que tenga en cuenta el papel necesario y el cuidado necesario que ha de tener la profesión docente. Y en ese cuidado de los profesores, de los maestros, hay un elemento que nosotros consideramos que es importante, que son las redes, las conexiones, los grupos de trabajo entre maestros, el apoyar el trabajo en común, la colaboración, el que los maestros no se sientan aislados, que no sientan que tienen que ir corriendo y que dar unas clases, tener varios grupos y al final llegan agotados y tienen que desarrollar una tarea individual, sino que perciban que trabajar en grupo, trabajar en común, pensar juntos, apoyarse mutuamente es un gran valor que ayuda enormemente a hacer frente y a trabajar mejor con los alumnos. Y las dos últimas metas son la alfabetización y la educación básica para todos. Tenemos el objetivo de lograr en los próximos 6 años que todos las personas, jóvenes y adultos, sean alfabetos en Iberoamérica. Y a lo largo de los próximos años extender la educación básica a la mayor parte de los jóvenes y adultos de nuestros países. Decía anteriormente que este es el segundo o tercero de nuestros grandes objetivos. De todos los temas, la OI se plantea como prioritarios la infancia, la alfabetización y la educación técnico-profesional, como las grandes tareas que pueden arrastrar después al resto de los objetivos. Y finalmente, la meta 10 es invertir más y mejor. Invertir más, ese compromiso solidario, fondos que queremos proporcionar, el apoyo financiero, pero mejor. Más y mejor, orientados a los proyectos, a los programas, a las metas específicas, de tal manera que la ciudadanía, los ciudadanos perciban que ese esfuerzo que ellos mismos están haciendo, porque al final el dinero, los recursos salen del esfuerzo ciudadano, que ese esfuerzo merece la pena, que ese esfuerzo se está destinando bien, se está gastando bien, están percibiendo que los recursos que se han acordado llegan y que contribuyen a mejorar las condiciones de unos y de otros. Termino con la última de las transparencias, resumiendo un poco cómo planteamos estas metas. Las metas, nuestros objetivos son... Hay unas metas más generales que son las que yo les he planteado, pero dentro de cada una de ellas hay unas metas más específicas, que no puedo distribuir, comentárselas. Dentro de las metas específicas hay una serie de indicadores y niveles de logro a dónde aspiramos llegar, que deben ser adaptados por cada país, que cada país debe analizar hasta dónde quiere llegar, cuáles son las metas que se plantean. No tanto las metas, los niveles de logro, hasta dónde quiere llegar en 2015, en 2021, cuáles son los objetivos específicos que se plantean, poniendo en marcha al mismo tiempo mecanismos de seguimiento, de evaluación, es decir, bueno, pues ustedes, la República Dominicana se planteó llegar a un 30% de niños que tengan un plazo escolar a los 4 años. En 2015, por ejemplo, bueno, pues vamos a ver y nos hemos planteado ayudarles en esto, hemos ayudado, se ha logrado, qué hemos fallado, qué esfuerzo complementario tenemos que hacer. De ahí que hablemos de que este proyecto es un proyecto colectivo, es un proyecto que supone esfuerzo de la sociedad, esfuerzo de los responsables políticos, esfuerzo de los ciudadanos, esfuerzo de los organismos internacionales. Es un proyecto que exige responsabilidad, tesón
y constancia. Y es un esfuerzo, y con esto termino, que se orienta en una perspectiva humanista y solidaria. Una perspectiva de cuidado de las personas, de respeto a las personas, de dotarles de valores a las personas, de contribuir a que los valores, la ética, la formación humanista forme parte del proyecto educativo. No queremos un proyecto solamente técnico, no queremos un proyecto que base en cifras, que sí, que son muy importantes. Queremos que una visión humana, una visión integral de la persona, una visión en la que los valores y la educación en valores forme parte del proyecto colectivo, sea el eje fundamental de este proyecto. Si perdiéramos la visión humanista, la visión solidaria, la visión tolerante, la visión respetuosa, la visión integral de la persona, perderíamos gran parte de la razón de ser de este proyecto. De ahí que quiero terminar con este mensaje. Queremos un proyecto humanista y humano para una sociedad sensible a los valores, una sociedad solidaria y una sociedad que sienta que este es su proyecto, que es el proyecto por el que merece la pena ilusionarse, por el que merece la pena apostar y que puede, de la mano de los bicentenarios, generar una dinámica histórica que en 12 años transforme de manera profunda la educación y nos lleve finalmente a la educación que queremos para la generación de los bicentenarios. Muchísimas gracias.